Cuando se dividió la herencia de mi esposo, mi nuera agitó las llaves frente a mi cara. La mansión es nuestra. Acepta que perdiste, vieja inútil. Mis manos, las mismas que cocinaron miles de comidas para ella, temblaban sobre mi falda negra. Pero no era de miedo, era de una rabia tan profunda que me congelaba la sangre. Mientras ella reía y mi hijo apartaba la mirada como un cobarde, yo solo me levanté, señalé la pesada puerta de roble y pronuncié unas palabras que borrarían su sonrisa para siempre. Está bien, Valeria, pero antes de que celebres, vean quién tiene un mensaje para ustedes. Mi nombre es Rosa Méndez, y durante casi 5 décadas creí que conocía el verdadero significado de la palabra familia. Qué equivocada estaba. Todo comenzó a desmoronarse esa fría mañana de martes, bajo la luz mortecina y el olor a encierro, cuando nuestro abogado nos citó en su oficina para la lectura del testamento de mi difunto esposo Eduardo. Hacía apenas 2 meses que lo había perdido, después de 42 años de matrimonio, y mi corazón aún sangraba por su ausencia. Llegué temprano a la oficina del licenciado Martínez como siempre hacía. Me senté en una de las sillas de cuero gastado, mis manos temblando ligeramente mientras sostenía mi bolsa negra, la misma que había usado en el funeral de Eduardo. Mis hijos menores, Carmen y Roberto, llegaron poco después. Carmen me abrazó con los ojos enrojecidos y se sentó a mi lado, brindándome el calor que tanto necesitaba. Y finalmente, como siempre, llegando al último momento, apareció mi hijo mayor, Miguel, de 45 años, arrastrado por la sombra imponente de su esposa. Valeria entró a la oficina pisando fuerte, como si fuera una pasarela de Polanco. Vestía un traje rojo brillante que costaba más que mi renta de 3 meses, el cabello rubio platinado perfectamente alisado y unas uñas afiladas pintadas de rojo, haciendo juego con su atuendo. Rosa, ¿cómo estás llevando todo esto?, me saludó con esa voz fresa y melosa que reservaba estrictamente para cuando había testigos. Sus ojos verdes me escanearon de arriba a abajo con una superioridad repugnante, evaluando mi vestido negro simple y mis zapatos cómodos. Para ella yo era el pasado, un estorbo pueblerino sin valor. Miguel me besó la frente distraídamente, pero noté que sus ojos estaban nerviosos, sudando culpa. El instinto de madre nunca miente, y el mío gritaba desde las entrañas que una traición imperdonable se estaba gestando en esa misma habitación. El licenciado Martínez se aclaró la garganta para llamar nuestra atención y abrió la gruesa carpeta de cuero. Yo respiré hondo, confiada. Eduardo y yo habíamos construido nuestro patrimonio peso a peso para protegernos en la vejez, pero las palabras del abogado cayeron como bloques de cemento sobre mi pecho. El testamento es claro. El señor Eduardo Méndez deja la casa familiar a su hijo mayor Miguel y a su esposa Valeria. Los ahorros bancarios, que ascienden a aproximadamente $200,000, se dividirán entre los 3 hijos a partes iguales. Para su esposa Rosa, deja una pensión mensual de $100,000. $1,000. Una miseria que no alcanzaba ni para rentar un cuarto decente en esta ciudad. El aire abandonó mis pulmones por completo. La casa donde di a luz, donde Eduardo dio su último suspiro en mis brazos, regalada a la mujer que me despreciaba. Debe haber un error, murmuré sintiendo el frío calarme hasta los huesos. No hay error, señora Méndez, respondió el abogado, bajando la mirada. El testamento fue modificado hace 6 meses. 6 meses. El estómago se me revolvió con una violencia nauseabunda. Justo cuando Eduardo había empezado a mostrar los primeros síntomas de confusión, olvidando su propia vida en los laberintos de su mente. Fue exactamente en esa época cuando Valeria empezó a visitarnos de la nada, ofreciéndose a cuidarlo y quedándose a solas con él cada vez que yo salía a misa o al mercado. Miré a Miguel, mi propia sangre. Papá pensó que era lo mejor, murmuró con voz patética, incapaz de sostenerme la mirada. Nosotros podemos cuidar mejor de la casa. El niño al que le curaba las rodillas raspadas ahora era un cobarde que me vendía por la sonrisa de una mujer de plástico. El que siembra debilidad cosecha traición. El dolor me partía el pecho en 1000 pedazos, pero la verdadera humillación apenas comenzaba. Carmen había comenzado a llorar en la esquina, preguntando con desesperación a dónde iba a vivir su mamá. Fue entonces cuando Valeria se quitó la máscara por completo, se levantó de su asiento con una sonrisa triunfante que me heló la sangre, metió la mano en su bolso de diseñador y sacó un juego de llaves, haciéndolas sonar como campanas. Funerarias.
La mansión es nuestra, repitió con voz clara y fuerte para que todos escucharan. Acepta que perdiste, vieja inútil. Durante 8 años he tenido que soportar tus consejos sobre cómo ser una buena esposa, fingiendo que me importa tu opinión sobre absolutamente todo. Al final, ni tu propio esposo te consideró digna de heredar la casa. El silencio en la oficina fue tan denso que asfixiaba. Roberto se puso de pie, gritándole que ya bastaba que respetara a nuestra madre, pero ella solo reía. Una risa aguda venenosa que rebotaba en las paredes y se clavaba en mi dignidad. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Todos en esa sala esperaban que yo me derrumbara, que llorara suplicando por una habitación en el fondo de mi propia casa. Sentí el ardor de las lágrimas, amenazando con desbordarse, al recordar la mirada perdida de Eduardo, siendo manipulado, pero no iba a llorar. No le daría a esa víbora el trofeo de mi humillación. A pesar del dolor, una calma extraña y poderosa se apoderó de mí, despertando a la fiera que había estado durmiendo en mi interior. Era la fuerza inquebrantable de una madre mexicana a la que le acaban de declarar la guerra en su propia mesa. Me levanté lentamente de mi asiento, alisando mi falda negra con una dignidad que ninguna marca de lujo podría comprar jamás. Caminé hacia la puerta con pasos firmes, mi espalda recta y mi cabeza en alto, sintiendo cómo los ojos atónitos de todos seguían cada uno de mis movimientos. Valeria me miraba, probablemente creyendo que yo huía derrotada para esconder mi vergüenza. Cuando llegué al umbral me volví y señalé la puerta con el dedo. «Está bien, Valeria», dije con una voz que ni siquiera yo reconocí, tranquila, pero cargada de algo inmensamente peligroso. «Pero antes de que celebres tu victoria, hay alguien aquí afuera que tiene un mensaje muy importante para ustedes». La sonrisa artificial de mi nuera se desvaneció por primera vez y Miguel levantó la cabeza bruscamente. Abrí la puerta de golpe. La figura que apareció en el umbral hizo que el aire de la habitación se volviera espeso. Era un hombre de unos 50 años vestido con un traje conservador. «Buenas tardes», dijo con voz profesional. «Soy el detective privado Héctor Salgado». El color se drenó por completo del rostro de Valeria, dejándola pálida como el papel, y las llaves que había agitado triunfalmente cayeron de sus manos temblorosas al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio mortal. La cacería acababa de comenzar. El sonido metálico de las llaves cayendo al piso de la oficina fue la música más dulce que había escuchado en meses. Valeria, con su rostro pálido y sus aires de grandeza destrozados, no podía apartar la vista del detective Salgado. Pero para entender el peso de este momento, el sabor de esta venganza servida en plato frío, necesito llevarlos 8 años atrás. A los días en que el infierno se disfrazó de alta costura y sonrisas falsas, mi casa, esa mansión de estilo colonial en Coyoacán, que Eduardo y yo construimos con el sudor de nuestra juventud, solía oler a canela, a café de olla y a la madera encerada de los domingos en familia. Éramos inmensamente felices hasta que Miguel nos trajo a su propia perdición envuelta en papel de regalo. «Mamá, ella es Valeria», dijo con los ojos ciegos de amor. Desde el primer apretón de manos supe que esa mujer no venía a sumar a la familia, venía a adueñarse del territorio. Quien siembra desprecio desde el primer saludo cosecha tempestades en su despedida. Valeria nunca me llamó suegra con cariño ni respeto. Para ella yo era una reliquia polvorienta que desentonaba con sus gustos caros y su vida de aparador. Al principio sus ataques eran sutiles dagas envueltas en seda que te cortaban sin que sangraras de inmediato. Recuerdo una tarde de domingo, me levanté al alba para preparar el mole de olla favorito de Eduardo, una receta antigua de mi abuela que siempre nos reunía en la mesa. Valeria se sentó, cruzó las piernas, miró el plato de barro pintado a mano y con una mueca de profundo asco empujó la cuchara. «Ay, Rosa, ¿no crees que esta comida es muy pesada? Digo, tan rústica. En mi casa preferimos cosas más refinadas, no comida de pueblo», que huele a mercado, soltó frente a todos sin el menor remordimiento. El estómago se me contrajo. Miré a Miguel esperando que defendiera el plato con el que lo crié, pero mi hijo mayor solo bajó la cabeza y murmuró: «Valeria tiene el estómago muy delicado, mamá». Ese día me tragué las lágrimas de humillación junto con el mole. Un hijo que no defiende a su madre en la mesa de su propia casa, la venderá por unas monedas en el testamento.
Fueron 8 largos años de ir encogiendo mi alma para no incomodarla. Valeria empezó a cambiar las cortinas de mi sala, a sugerir con sorna que mis vestidos de flores eran demasiado anticuados para recibir a sus amistades y a confinarme a la cocina como si yo fuera la empleada de mi propio hogar. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y acompáñame en esta historia. ¿Desde qué ciudad de México me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada en el lugar que tú misma construiste con tanto sacrificio? Yo sentía que me borraban con una goma de borrar despacio, día tras día. Eduardo lo notaba, le dolía, pero su salud ya empezaba a jugar en nuestra contra. El hombre fuerte, que una vez me cargó en brazos por el umbral de esa misma puerta, ahora perdía la mirada en el horizonte, olvidando nombres y fechas. Y Valeria, como buena depredadora, olió la sangre a kilómetros de distancia. Ella sabía perfectamente que sin la protección mental de Eduardo, yo era una presa fácil. El verdadero calvario, la gota que derramó el vaso de mi paciencia infinita, ocurrió apenas 3 meses antes de la muerte de mi esposo. Eduardo estaba en la sala perdido, en el laberinto de sus propios pensamientos, acariciando su rosario con manos temblorosas. Yo había salido a la iglesia del barrio a encenderle una veladora a la Virgen de Guadalupe, pidiendo un milagro para su memoria. Al regresar, la escena que encontré me congeló la sangre en las venas. Valeria estaba sentada en la cabecera de la mesa del comedor, el lugar sagrado de mi marido, revisando una montaña de papeles que yo guardaba bajo llave en el despacho. ¿Qué haces con los documentos de nuestra casa?, le reclamé, sintiendo que el corazón me latía desbocado en la garganta. Ella ni siquiera se inmutó. Levantó la vista despacio, ajustó sus anillos de diamantes comprados con el dinero que le exprimía a mi hijo y sonrió con pura malicia. Poniendo orden, Rosita. Eduardo me pidió que lo ayudara porque tú ya estás muy vieja para entender de finanzas. Alguien tiene que proteger el patrimonio antes de que lo arruines con tu ignorancia. Sal de mi despacho ahora mismo, le ordené con las manos temblorosas, pero la voz firme, dispuesta a sacarla a rastras si era necesario. Fue exactamente en ese momento cuando Miguel entró por la puerta principal. En lugar de detener el atrevimiento de su esposa, me tomó del brazo con una suavidad que me dolió 1000 veces más que un golpe a puño cerrado. Tranquila, mamá Valeria, solo está organizando. Papá está muy confundido últimamente, es mejor que ella tome las riendas de esto. Me solté de su agarre bruscamente, como si su toque me quemara la piel. Mi propio hijo me estaba declarando incompetente en mi propia cara, pisoteando 42 años de matrimonio. Miré hacia la sala. Eduardo me observaba con ojos asustados, como un niño perdido en la niebla, sin comprender que su hijo y su nuera estaban cavando nuestra tumba financiera frente a sus narices. En ese instante preciso, algo muy profundo dentro de mí se rompió para siempre. No fue un llanto, no fue resignación. Fue el crujido silencioso de una madre que comprende que el enemigo duerme bajo su propio techo. Me retiré a mi habitación en absoluto silencio, agarrando fuertemente mi rosario de madera hasta que las cuentas se clavaron dolorosamente en mis palmas. Valeria sonrió, creyendo que ese silencio era su misión. Creyó que la anciana viuda se iría a rezar y a tejer al rincón mientras ella saqueaba la casa habitación por habitación. Se equivocó rotundamente. Lo que esa mujer no sabía era que los ojos de una mujer herida ven mucho más claro en la oscuridad. Esa misma noche, mientras ellos dormían pensando que habían ganado la guerra, yo comencé a notar detalles que antes pasaba por alto. Facturas de hotel extrañas en la basura, llamadas contestadas a escondidas en el jardín y olores a perfume de hombre que definitivamente no pertenecían a Miguel, impregnados en el abrigo caro de Valeria. La perfecta y altiva esposa de sociedad tenía secretos muy sucios, y yo estaba dispuesta a escarbar en el lodo con mis propias manos hasta encontrarlos. El infierno no conoce la furia de una esposa y madre traicionada, y mi tormenta apenas estaba juntando sus nubes. El deterioro de Eduardo no ocurrió de la noche a la mañana. Fue como observar un atardecer doloroso. La luz de su mente se apagaba lentamente, llevándose consigo 42 años de recuerdos compartidos. Ver al hombre que construyó esta casa con sus propias manos encogerse en su sillón, con la mirada vacía, me partía el alma. Ya no reconocía el olor de mi café de olla por las mañanas. No era su cuerpo lo que yo perdía, era la historia misma que habíamos escrito juntos. Y mientras él se sumergía en esa neblina cruel del deterioro cognitivo,
Los buitres comenzaron a sobrevolar nuestro techo. Valeria, que antes apenas si nos visitaba de pronto, se convirtió en una presencia asfixiante, una sombra de perfume caro, que rondaba nuestros pasillos disfrazada de nuera preocupada. Sus visitas pronto se transformaron en una invasión descarada. Una tarde de noviembre encontré mis portarretratos familiares, las fotos de los bautizos de mis hijos y de nuestros aniversarios, apilados dentro de una bolsa de basura negra en el patio. ¿Qué significa esto, Valeria?, le reclamé sintiendo que el pecho me iba a estallar. Ella, cómodamente sentada limándose las uñas en mi sala, levantó la mirada con lentitud calculada. «Es basura, Rosita, puras fotos de gente muerta y muebles viejos. Hay que modernizar este museo antes de que huela a asilo», respondió, con esa sonrisa que destilaba veneno puro. Busqué la mirada de Miguel esperando que la reprendiera, pero mi hijo mayor no despegó los ojos de su celular. En ese instante de silencio cómplice sentí el filo de la traición. Comprendí que yo ya era una extraña en mi propio hogar. La soledad me asfixiaba como una soga apretada al cuello. Mi único refugio era la parroquia de San Juan Bautista en Coyoacán. Necesitaba pedirle a la Virgen de Guadalupe fuerzas para soportar la humillación diaria y la cruel enfermedad de mi esposo. Valeria usó mi devoción como el arma perfecta. «Vaya a misa tranquila, suegrita, rece por todos. Yo me quedo cuidando a don Lalito», me decía con una falsa dulzura que me revolvía el estómago. Una mañana, mientras mis rodillas crujían contra el reclinatorio de madera, una punzada fría helada me recorrió la nuca. El instinto de una mujer que presiente la desgracia me obligó a persignarme apresuradamente y salir corriendo del templo antes de la comunión. Sabía con una certeza aterradora que algo muy oscuro estaba pasando a mis espaldas. Llegué a la casa sin hacer ruido, empujando la pesada puerta de madera. Caminé de puntillas por el pasillo de losa de barro con el corazón martillándome los oídos. Al acercarme al despacho de Eduardo escuché voces. Adentro Valeria le hablaba a mi esposo con un tono que mezclaba una dulzura enfermiza con una amenaza brutal. «Firme aquí, don Lalo. Es para que Rosita no se quede en la calle cuando usted falte, ande, no sea terco, ni nos haga perder el tiempo». Siseaba ella empujando a la fuerza una pluma sobre los dedos temblorosos de mi viejo. Eduardo lucía aterrorizado, mirando aquel papel legal lleno de cláusulas, sin comprender absolutamente nada de lo que dictaba. «No sé, mija. Me duele la cabeza. Tengo que esperar a que llegue mi Rosita», balbuceaba él, encogiéndose de miedo en su propia silla. La sangre me hirvió a tal grado que sentí el sabor a cobre en la boca. Empujé la puerta de un golpe. «Suelta a mi marido y aleja tus manos de él», grité con una voz ronca que brotó desde mis entrañas. Valeria dio un pequeño salto, pero rápidamente recuperó su asquerosa compostura. Arrebató los papeles de la mesa y los metió a la fuerza en su bolso de diseñador. «Tranquila, señora, no se ponga histérica. Solo le ayudaba a renovar sus pólizas médicas. Como usted ya no entiende de estas cosas modernas, alguien tiene que hacerse cargo de la familia», dijo con un descaro que me paralizó por un segundo. Intenté quitarle la bolsa para ver esos documentos, pero Miguel apareció de la nada, bloqueándome el paso con su cuerpo. «Mamá, deja de hacer dramas. Valeria nos está haciendo un favor, estás paranoica», sentenció mi hijo, tratándome como a la loca de la casa frente a la mujer que nos estaba destruyendo. Esa misma noche, el silencio en nuestra habitación era sepulcral. Le servía una taza de té de manzanilla a Eduardo para intentar calmar sus nervios destrozados. Él, sentado al borde de la cama, frotándose las manos marchitas, de repente levantó la mirada. Sus ojos, por un brevísimo y doloroso instante, recuperaron la lucidez brillante de los años mozos. Me miró profundamente y susurró con la voz quebrada: «Perdóname, mi amor. Creo que regalé nuestra casa». La taza de cerámica se me resbaló de las manos estrellándose contra el piso y haciéndose añicos exactamente igual que mi corazón. Él lo sabía. En sus fugaces momentos de claridad, mi esposo era consciente de que lo estaban saqueando vivo, pero ya no tenía fuerzas para luchar. Me arrodillé entre los pedazos rotos, recogiendo los restos de nuestra vida, llorando en un silencio ahogado, para que los monstruos del cuarto de al lado no escucharan mi derrota absoluta. Me quedé en el suelo frío con las manos empapadas y el alma hecha pedazos. ¿Qué hace una madre cuando su propio hijo sostiene el cuchillo con el que la apuñalan? Te rompes, sí, pero luego te reconstruyes con los pedazos más afilados.
Al día siguiente, limpiando debajo del pesado sofá de cuero, donde Valeria solía dar órdenes, encontré algo escondido entre el polvo. Un recibo arrugado de un exclusivo hotel boutique en Cuernavaca. Estaba fechado un martes por la mañana, apenas 2 semanas atrás. Un martes en el que Miguel trabajaba en Monterrey y Valeria supuestamente asistía a un desayuno de beneficencia con sus amigas. Miré el cargo por habitación doble y una botella de champán caro. Las lágrimas de dolor se secaron de golpe reemplazadas por un fuego abrasador y justiciero. La nuera perfecta no solo nos robaba el patrimonio a plena luz del día, escondía pecados capitales y traiciones bajo sus ropas de marca. El tiempo de llorar había terminado. La verdadera cacería apenas comenzaba. Sostuve aquel recibo arrugado del Hotel Boutique de Cuernavaca como si fuera una serpiente venenosa a punto de morder mi mano. La fecha impresa marcaba un martes por la mañana. Lo recordaba perfectamente, porque ese día mi hijo Miguel estaba en Monterrey partiéndose la espalda en un viaje de negocios, mientras Valeria nos había jurado, con esa sonrisa fingida y sus aires de grandeza, que asistiría a un desayuno de beneficencia con las señoras de su club en Polanco. Aquella tarde regresó con el cabello ligeramente alborotado y su blusa de seda impregnada de un olor a loción de hombre que definitivamente no pertenecía a mi hijo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una precisión macabra, pero el corazón de una madre siempre intenta negar el abismo. Sin embargo, las mujeres viejas no nos chupamos el dedo. Saber que mi hijo se mataba trabajando para comprarle joyas de diseñador mientras ella gastaba su dignidad en una cama ajena no solo me dolía. Me quemaba la garganta como si hubiera tragado ácido puro. Unos días después, el destino me arrojó la prueba definitiva a la cara. Yo estaba lavando la ropa porque la señora alegaba que el detergente arruinaba su manicura francesa y al revisar los bolsillos de su costosa gabardina encontré una cartera de cerillos de un bar clandestino en La Condesa. Adentro, envuelta cuidadosamente, había una servilleta de papel con un número de teléfono anotado a las prisas y la marca de unos labios pintados de rojo intenso. Cuando ella entró a la cocina y me vio con el papel en la mano, sus ojos verdes se abrieron de pánico por una fracción de segundo, antes de que la máscara de frialdad volviera a su lugar. Revisando mis cosas personales. Rosita, ¿qué costumbres tan corrientes tienes? Seguro es la educación de tu pueblo. Escupió con desprecio, arrebatándome la servilleta. Es el número de la maquillista de una amiga. La miré fijamente sin pestañear y le respondí con una voz que cortaba el aire. Las amigas no dejan besos rojos de pasión en las servilletas de los bares a media luz, Valeria. Su mandíbula se tensó hasta rechinar. Sabía que yo había descubierto su sucio secreto, pero también sabía que Miguel elegiría su palabra por encima de las fantasías de una suegra amargada. Esa misma noche ver llegar a mi hijo exhausto aflojándose la corbata para besar con devoción la mejilla de la mujer que lo estaba traicionando me destrozó el alma. Me encerré en mi habitación y lloré contra la almohada para que Eduardo en su niebla mental no me escuchara. ¿Qué hace una madre en esta situación? La impotencia me desgarraba por dentro. Si yo salía a la sala a gritar, la verdad Miguel la defendería a muerte. Estaba embrujado. Me diría: mamá, estás loca, inventas cosas porque la odias y no soportas que sea de otra clase social. Ver a mi muchacho la luz de mis ojos, reducido a un patético cajero automático para financiar los caprichos de una adúltera, era un cuchillo girando lentamente en mis entrañas. En medio de la oscuridad de mi cuarto, comprendí que las lágrimas no salvarían a mi familia. Si quería abrirle los ojos a mi hijo, necesitaba pruebas frías, duras e irrefutables. Necesitaba convertirme en una sombra para atrapar a la víbora en su propio nido. A la mañana siguiente, mientras Valeria se iba al salón de belleza y Carmen cuidaba de Eduardo, tomé un taxi hacia el centro de la ciudad muy lejos de nuestro barrio en Coyoacán. Entré a un edificio gris y subí hasta una oficina pequeña que olía a café rancio y cigarro viejo. Allí me esperaba Héctor Salgado, un detective privado de mirada cansada pero astuta. Saqué de mi bolsa el recibo del hotel, los datos de los cerillos y un fajo de billetes que había ahorrado a escondidas durante años, poniéndolos sobre su escritorio de metal. Quiero saber con quién se acuesta mi nuera, a dónde va y quién paga sus lujos.
Y quiero fotografías donde no quede ni una sola duda, le ordené, con una voz que no tembló ni un milímetro. Héctor contó los billetes, observó la determinación de hierro en mi rostro y simplemente asintió. Le traeré la verdad, doña Rosa, por más asquerosa que sea. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral de hipocresía. Le servía el café a Valeria por las mañanas, escuchaba sus quejas sobre lo anticuada que era nuestra casa y la veía manipular a mi esposo enfermo para que firmara papeles que él no entendía todo mientras yo tragaba mi propia rabia. Por dentro yo era un volcán a punto de hacer erupción. Exactamente 22 días después, el teléfono sonó. Héctor me citó en un VIPS cerca de un hospital para no levantar sospechas. Se sentó frente a mí y deslizó un sobremanila sobre la mesa. Adentro había docenas de fotografías. Valeria bajando de un auto de lujo. Valeria abrazando a un hombre que no era mi hijo. Valeria besándose apasionadamente con él en la puerta de un departamento. Se llama Mauricio, me explicó el detective con tono monótono. Es un corredor de bienes raíces casado y tiene fama de buscar mujeres que le financien sus deudas. Mi nuera no solo era una traidora y una rompehogares, sino que estaba conspirando con un estafador para exprimir hasta el último centavo de nuestro patrimonio. Me quedé mirando esas fotografías hasta que las imágenes se grabaron a fuego en mis retinas. La mujer de alta sociedad, la que me llamaba vieja inútil y se burlaba de mi ropa sencilla, no era más que una oportunista barata financiando sus bajezas con el sudor de la familia Méndez. Una única lágrima cayó sobre el papel fotográfico brillante. Fue la última lágrima que derramaría por la destrucción de mi hogar. En ese preciso instante, todo el dolor, la tristeza y la humillación se evaporaron por completo, dejando en mi pecho un bloque de hielo sólido e impenetrable. Guardé las fotos en el sobre, le pagué al detective su saldo y respiré profundamente. Valeria pensaba que estaba jugando al ajedrez con una paloma indefensa y senil. No tenía ni la menor idea de que acababa de despertar a un alacrán. Regresé a mi casa, preparé la cena, me senté a la mesa y por primera vez en 8 años le sonreí a mi nuera con absoluta sinceridad. Mi venganza ya tenía nombre, rostro y un sobre lleno de pruebas. Sentada nuevamente frente al detective Héctor Salgado, en aquel café de mala muerte que olía a encierro y tabaco barato, el peso de la traición de Valeria ya no me aplastaba. Me provocaba un asco profundo, una náusea visceral. Héctor sacó una segunda carpeta de su gastado maletín de cuero. Doña Rosa comenzó con un tono mucho más solemne y oscuro que la última vez. Investigué cada movimiento bancario, cada salida de esa mujer. Y descubrí que no solo le está viendo la cara a su hijo con ese infeliz corredor de bienes raíces, sino que planeaban vender su casa de Coyoacán apenas el señor Eduardo cerrara los ojos. Escuchar la confirmación de su avaricia me revolvió las entrañas. Esa sanguijuela con zapatos de diseñador pretendía tirarme a la calle como si yo fuera una bolsa de basura vieja, todo para financiar su vida de lujos baratos y escapadas de motel con su amante. La rabia me quemaba el esófago, pero Héctor levantó la mano deteniendo mi tormenta interna en seco. Pero eso no es lo más importante que encontré, señora. Hay algo más, algo que ni siquiera usted me pidió investigar, pero que cambiará absolutamente todo. Mi corazón dio un vuelco tan violento que casi tiro la taza de café humeante sobre la mesa de fórmica. ¿Qué podría ser peor que la infidelidad y el robo descarado a plena luz del día? Héctor me miró directamente a los ojos, y su rostro duro se suavizó por una fracción de segundo. Señora Méndez, su esposo era un hombre mucho más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Fruncí el ceño completamente confundida. Los últimos meses de mi Eduardo habían sido una neblina constante, un caminar a ciegas por los pasillos de su propia casa, manipulado como un triste títere por los dedos venenosos de Valeria. ¿Cómo podía decirme este hombre que mi Lalo era astuto cuando yo misma lo vi firmar papeles aterrorizado y disminuido? El detective deslizó sobre la mesa un documento oficial grueso, sellado por una notaría distinta a la que la víbora frecuentaba. 3 días después de firmar el testamento que beneficiaba a Miguel y a Valeria, el señor Eduardo salió de su casa a escondidas durante uno de sus momentos de lucidez. Explicó Héctor bajando la voz, como si revelara el mayor secreto del Puquinto mundo. Y firmó esto.
Mis manos ásperas por los años de restregar la ropa de la familia y amasar el pan de cada día temblaron incontrolablemente al tocar el grueso papel con sellos notariales. Era un testamento. Um segundo testamento fechado, apenas unas semanas antes de su infarto fulminante. La letra temblorosa pero inconfundible de mi marido estaba ahí gritando la verdad desde el silencio del papel. El abogado que lo redactó me confirmó que don Eduardo llegó muy alterado, sudando frío, diciendo que había cometido un error terrible bajo la presión de su nuera y que necesitaba proteger a su esposa antes de que la memoria lo abandonara por pecado completo, relató el detective. Mi pecho se oprimió con una fuerza brutal. Mi amor de 42 años, luchando a muerte contra los laberintos de su propia mente enferma, reuniendo sus últimas gotas de cordura solo para no dejarme desamparada ante las garras de la ambición. Este documento revoca completamente cualquier firma anterior, sentenció Héctor con una media sonrisa afilada. Aquí él le deja absolutamente todo a usted. La casa, las cuentas, todo. Y deja a su nuera y a su hijo mayor completamente fuera si se comprueba manipulación. Las lágrimas, esas mismas lágrimas que me había tragado con orgullo para no darle el gusto a Valeria de verme derrotada, brotaron como un río incontrolable. Lloré en ese café abrazando el documento contra mi pecho como si estuviera abrazando el alma misma de Eduardo. La verdad libera, pero el camino es difícil y el despertar de una mujer es imparable. Si estás de acuerdo con que la justicia divina siempre llega, deja tu like para fortalecer esta historia. ¿Cómo reaccionarías tú en mi lugar al descubrir que el hombre de tu vida te protegió incluso con su último aliento de cordura? Yo sentí que el alma se me reiniciaba de golpe. Durante meses creí que me había dejado sola en un campo de batalla lleno de lobos hambrientos, cuando en realidad él me había construido una fortaleza indestructible antes de partir. Susurré sintiendo que el aire fresco volvía a llenar mis pulmones. Sabía lo que estaban haciendo y encontró una manera de protegerme. Valeria creía que había manipulado a un viejo senil y olvidado sin saber que el amor de un esposo es millones de veces más fuerte que cualquier trampa legal barata. Héctor esperó respetuosamente a que yo me secara el rostro con un pañuelo de tela. Aún hay más, doña Rosa. El abogado de su esposo tiene instrucciones estrictas de no revelar este documento hasta que el primer testamento falso sea leído públicamente frente a todos. La estrategia de mi viejo era una obra maestra del karma. Quería que Valeria se confiara, que se quitara la máscara de mosquita muerta y mostrara su verdadera y asquerosa cara frente a toda la familia, creyéndose la dueña absoluta del mundo, para luego cortarle las alas en pleno vuelo hacia la cima. Me imaginé la sonrisa triunfante de mi nuera, esa sonrisa falsa con labios pintados de rojo estridente, desmoronándose frente a sus propios ojos de codicia. Doblé el testamento verdadero y lo guardé en mi bolsa negra con el cuidado y la precisión de quien guarda el arma definitiva. Salí de aquel café sintiendo que ya no caminaba sola. La mujer humillada, la suegra ninguneada a la que mandaban a rezar al rincón para quitarla del medio, había muerto esa misma tarde en esa mesa de fórmica. Regresé a Coyoacán pisando fuerte, lista para interpretar mi papel de viuda desolada por última vez. La tormenta estaba a punto de estallar en la oficina del abogado, y yo, respaldada por la astucia de mi marido desde el más allá, sería la encargada de soltar los relámpagos. La mañana de la lectura del testamento amaneció con un frío que calaba hasta los huesos, un clima perfecto para el funeral de la hipocresía. Me desperté a las 5 de la madrugada en esa cama inmensa que de pronto se sentía como un desierto de sábanas heladas, sin el cuerpo de mi Eduardo. Me quedé mirando el techo de yeso, escuchando el tic-tac del reloj de pared, sintiendo el peso aplastante del secreto que guardaba en el buró. ¿Qué clase de madre se prepara conscientemente para destruir el matrimonio y la realidad de su propio hijo? El dilema me desgarraba el pecho en silencio, pero luego recordé las humillaciones. Una madre que se respeta no puede cerrar los ojos y permitir que una sanguijuela trepadora le arranque la dignidad a pedazos a toda su familia. Me levanté despacio con las rodillas protestando por la edad, pero con una claridad mental que me asustaba. Fui al armario y saqué el vestido negro, el más sencillo, el mismo que usé, para sepultar a mi marido. Hoy sepultaría algo más.
Mientras me cepillaba el cabello canoso frente al espejo del tocador, escuché el repiqueteo inconfundible de los tacones de Valeria en el pasillo de mi casa. Caminaba con esa arrogancia de dueña y señora, dando órdenes a la muchacha del servicio desde muy temprano. Quiero que empieces a empacar la loza vieja de la cocina, Lupita. Esta casa necesita una remodelación urgente. Apesta a naftalina y a viejo, exigió con esa voz fresa y chillona que me revolvía el estómago. Abrí la puerta de mi cuarto justo cuando ella pasaba por el pasillo. Se detuvo, me miró de arriba a abajo, deteniéndose en mi vestido de luto con una mueca de fastidio absoluto. Ay, Rosita, todavía de viuda dolorosa, ya supéralo. Hoy es un día para ver hacia el futuro. Deberías ir buscando cajitas de cartón para tus tiliches, porque de aquí sales directo a un asilo o a un cuartito de azotea. Escupió sin piedad, sonriendo torcidamente, como si me estuviera haciendo un enorme favor al permitirme respirar su mismo aire. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre metálica en la boca. Hace unos meses sus palabras venenosas me habrían hecho correr a llorar a escondidas junto al lavadero. Hoy solo me daban una profunda lástima. El futuro es un misterio muy caprichoso, Valeria. A veces las que empacan son las que menos se lo esperan. Le respondí con una calma sepulcral que la descolocó por completo, borrándole la sonrisa de golpe. Fue entonces cuando Miguel apareció detrás de ella, frotándose los ojos, luciendo patético y dócil en su traje gris arrugado. En lugar de callar a su mujer por insultarme en mi propia casa, se acercó para darme una lección de moral barata. Mamá, por favor, te lo ruego, no empieces con tus dramas hoy. Papá ya no está, tienes que ser razonable y aceptar lo que él haya decidido. Valeria solo quiere ayudarnos a modernizar el patrimonio. Mi propia sangre, el niño al que amamanté y cuidé en sus fiebres, pidiéndome que agachara la cabeza para que su esposa me pisoteara a su antojo. Asentí lentamente, clavando mis ojos en los suyos, hasta que mi hijo tuvo que desviar la mirada por pura vergüenza. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Fui a mi cajón de caoba y saqué la pequeña caja de terciopelo azul que el detective Héctor Salgado me había entregado junto con el testamento verdadero. Adentro no solo estaba la prueba legal de mi salvación, había un broche de ónix que Eduardo me regaló en nuestro 10º aniversario, y algo más, algo que me heló la sangre al descubrirlo la noche anterior. Escondida bajo el forro de seda de la cajita, mi viejo había dejado una pequeña cinta de casete con una nota escrita a pulso tembloroso. Para cuando creas que no tienes fuerzas, escucha lo que esta mujer es capaz de hacer. No había tenido el valor de reproducirla aún en la grabadora, pero el simple hecho de tenerla entre mis manos me confirmaba que Eduardo había dormido sabiendo que el mismísimo diablo rondaba su cama. Prendí el broche de ónix en mi pecho justo encima del corazón, usándolo como una armadura invisible. Luego tomé mi bolsa negra de piel, esa que Valeria tanto criticaba por parecer de mercado de la villa, y metí dentro la carpeta gruesa del detective con las fotos de la infidelidad, el testamento notariado que me dejaba absolutamente todo a mí, y la pequeña caja azul con la cinta. Pesaba como el plomo, exactamente como pesan las verdades crudas que están a punto de detonar y destruir una familia entera. Me miré por última vez en el espejo. Las arrugas en mi rostro eran el mapa de una vida de trabajo honrado. Sabía perfectamente que Miguel iba a odiarme al principio, que el golpe de descubrir a su amada esposa como una adúltera, ladrona y manipuladora lo iba a quebrar en 1000 pedazos en esa oficina. Pero una madre mexicana de verdad prefiere romperle el corazón a su hijo para sanarlo de raíz, antes que dejarlo pudrirse lentamente al lado de una infección. Salí de la habitación y caminé hacia la puerta principal de madera, donde Miguel y Valeria ya me esperaban impacientes, haciendo tintinear las llaves del auto con desesperación. El viaje hacia la oficina del licenciado Martínez, en el centro de la ciudad, fue un trayecto asfixiante y mudo. Valeria iba en el asiento del copiloto, retocándose el lápiz labial rojo, sangre en el espejo retrovisor y tarareando una canción en inglés de la radio, celebrando descaradamente su victoria anticipada. Yo iba atrás en completo silencio, apretando el asa de mi bolsa negra con los nudillos blancos. Miraba las calles de Coyoacán desfilar por la ventana, recordando cómo Eduardo y yo caminábamos por esas banquetas empedradas, comiendo esquites, soñando con un futuro tranquilo.
El auto se detuvo frenéticamente frente al imponente edificio de cristales grises de los abogados. El cielo de la capital se había nublado de golpe, amenazando con una tormenta furiosa. «Llegamos, Rosita, a enfrentar tu realidad», dijo Valeria, bajándose del carro con ínfulas de millonaria intocable. Yo respiré hondo, agarré mi bolsa llena de justicia implacable y bajé tras ella. El tiempo de la viuda indefensa había llegado a su fin. Era la hora exacta de cobrar las deudas. El eco de las llaves cayendo al piso de mármol de la oficina fue el sonido más glorioso que había escuchado en años. La figura de Héctor Salgado en el umbral con su traje gris y su placa de investigador hizo que el aire se volviera espeso, casi asfixiante. Valeria, la intocable que segundos antes me llamaba inútil, se quedó congelada pálida, como un papel al que le han borrado toda la soberbia de un plumazo. Su rostro se descompuso en una mueca de terror puro mientras chillaba con una voz aguda y desesperada exigiendo saber qué hacía ese hombre ahí. Miguel, mi hijo, se puso de pie tan rápido que su silla de cuero casi se vuelca mirando a su esposa y al detective con los ojos desorbitados por el pánico. Antes de que el circo continuara, le pedí a mis hijos menores Carmen y Roberto que salieran al pasillo. Esta carnicería emocional era algo que solo Miguel y su mujercita debían presenciar. La puerta se cerró con un clic suave sonando como la trampa de acero que finalmente se cerraba sobre el cuello de la víbora. Valeria, respirando de manera errática y apoyándose en el escritorio para no desplomarse, intentó atacarme diciendo que no sabía qué estupidez estaba haciendo. Pero levanté la mano, y por primera vez en 8 años de tragarme sus insultos, la silencié con una sola mirada de hielo. Le ordené al detective que compartiera con mi familia lo que había estado desenterrando durante los últimos 4 meses. Miguel caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado exigiendo saber de qué sospechas hablaba, mientras su esposa calculaba frenéticamente cuánto sabíamos y qué mentira iba a inventar ahora. Héctor abrió su portafolio con una lentitud deliberada sacando una carpeta gruesa y colocó la primera fotografía sobre la mesa de caoba. Era una imagen a color clara como el agua de Valeria saliendo de un hotel del centro y no iba sola. Esta foto fue tomada el 15 de marzo, 3 meses antes de que don Eduardo modificara su testamento, explicó el detective, mientras Miguel se acercaba a ver la imagen y su rostro pasaba de la confusión al horror más absoluto. Valeria susurró un incrédulo «¿Qué es esto?», con la voz temblorosa de un animal acorralado. Héctor no se detuvo. Soltó más fotos sobre la mesa, como si repartiera cartas de una baraja envenenada, detallando 28 encuentros en hoteles y restaurantes íntimos durante medio año. Con un tal Mauricio, un corredor de bienes raíces, casado y estafador. Miguel se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado los tendones, murmurando que aquello no podía ser real. El dolor en los ojos de mi hijo me partía el alma, pero era el bisturí necesario para extirparle el tumor que tenía por esposa. Y el detective apenas estaba calentando motores. Sin darle tiempo a respirar, Héctor sacó más documentos revelando las visitas clandestinas que Valeria le hacía a mi esposo moribundo exactamente cuando yo salía a misa o al mercado. Visitas en las que, según los vecinos que la veían salir con bolsas de papeles, ella manipulaba temas de herencias y propiedades con un hombre enfermo. Fue entonces cuando Miguel encontró su voz, pero era una voz oscura, gutural y peligrosa que jamás le había escuchado. Miró a la mujer que amaba y le exigió que le dijera que todo era mentira, que no había engañado a su padre confundido para robarles la herencia. Valeria rompió a llorar soltando lágrimas de cocodrilo, jurando que Mauricio era solo un amigo y que Eduardo quería cambiar el testamento por voluntad propia. Escucharla hacerse la víctima retorciendo la memoria de mi viejo me revolvió las tripas con un asco indescriptible. Pero la justicia divina tiene un sonido muy particular. Héctor sacó una pequeña grabadora, me miró pidiendo permiso y al ver mi asentimiento presionó el botón de reproducción. La voz fresa y cruel de Valeria llenó cada rincón de la oficina, burlándose de que el viejo estaba muy confundido últimamente y apenas sabía lo que firmaba. Y luego la frase que terminó de asesinar el alma de mi hijo resonó con fuerza. Miguel es tan estúpido que no sospecha nada y esa bruja de Rosa se cree tan lista. En el audio su amante le preguntaba si estaban seguros del plan,
y ella respondía con total cinismo que una vez que tuvieran la casa y el dinero, se divorciarían de sus parejas para estar juntos dejando a Rosa en la calle y a Miguel, demasiado devastado para pelear. El clic al detenerse la cinta fue el único sonido en una habitación que de pronto parecía un cementerio. Miguel estaba completamente inmóvil, con el rostro de un color gris enfermizo, mirando a la mujer con la que durmió 8 años, como si fuera un monstruo deforme. Valeria le suplicaba balbuceando llamándolo por palabras de amor vacías, pero él le preguntó con la voz quebrada si alguna vez lo había amado o si siempre fue solo por el maldito dinero. Me acerqué a mi muchacho, le puse una mano en el hombro tembloroso y le pregunté suavemente si necesitaba saber más. Él me miró con los ojos vidriosos admitiendo que no sabía si podía soportarlo. Respiré profundo sintiendo el peso del broche de ónix en mi pecho y dejé caer la última bomba nuclear sobre las ruinas de ese matrimonio. Miré a Valeria directo a sus ojos llenos de pánico y solté la verdad que lo cambiaría todo. El testamento que acabamos de escuchar, ese por el que vendiste tu alma y tu cuerpo, no es el verdadero. Las palabras cayeron en la habitación como una losa de cemento armado. El testamento que acabamos de escuchar no es el verdadero. Miguel me miró parpadeando como si hubiera perdido la razón de golpe, como si la realidad misma se hubiera fracturado frente a sus ojos. Mamá, ¿de qué estás hablando? Acabamos de escucharlo del licenciado Martínez. Valeria, sin embargo, recuperó una pizca de color en su rostro pálido y vi en sus ojos un destello de esperanza venenosa. Probablemente pensaba que el dolor de la viudez me había vuelto loca, que estaba inventando fantasías patéticas para no aceptar mi derrota. Rosa dijo, con esa voz temblorosa pero cargada de una condescendencia que me revolvió el estómago: sé que esto es difícil de aceptar, pero el testamento es legal, está firmado por Eduardo. La interrumpí cortando el aire con mi mano, manteniendo mi voz peligrosamente tranquila. Está firmado por mi esposo, sí, pero no por el Eduardo que ustedes conocían en sus últimos meses. En ese instante de tensión absoluta, el silencio era tan denso que casi me asfixiaba una tormenta contenida a punto de arrasar con la mujer que había destrozado a mi familia. El detective Héctor Salgado sonrió por primera vez desde que había cruzado la puerta, una sonrisa fría que auguraba el fin de la farsa. Abrió su maletín y sacó otra carpeta, esta vez mucho más gruesa y pesada que la primera. Su esposo, señora Méndez, era más astuto de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Explicó cómo Eduardo, consciente de su deterioro cognitivo leve y de la manipulación de su nuera, había escapado en uno de sus momentos de completa lucidez. 3 días después de firmar el testamento que beneficiaba a Miguel y a Valeria, don Eduardo visitó otra oficina legal. Miguel se acercó a la mesa como si el papel fuera a morderlo. Firmó un testamento completamente diferente, uno que revoca el anterior y restaura la distribución original. Mi corazón latía desbocado mientras miraba la letra temblorosa pero inconfundible de mi viejo en ese papel. El hombre al que llamaron senil había jugado su última carta maestra desde las sombras, dejándoles una trampa mortal, justo cuando creían tener la corona en la cabeza. Valeria, sintiendo que la soga se apretaba en su cuello perfumado, comenzó a temblar visiblemente y escupió su veneno con desesperación. Eso no es cierto, Eduardo no estaba en sus cabales. Esto es inválido. Pero Héctor, implacable, le borró la esperanza de un tajo. El licenciado Hernández insistió en que el señor Eduardo fuera evaluado por un psicólogo independiente antes de firmar este nuevo documento. Tenemos esa evaluación clínica y confirma que estaba completamente lúcido y consciente. El mundo de la niña fresa se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo y al verse acorralada, lanzó su último zarpazo directo a mi yugular. Rosa siempre fue una mujer vengativa, gritó con la voz histérica y el rímel corriendo por sus mejillas. Esto es un montaje porque la vieja no soporta que Eduardo prefiriera darnos el futuro a nosotros. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de mi silla, sentí la fuerza de mis ancestros en la sangre y me acerqué a ella para enseñarle de una vez por todas quién era la dueña de la casa. Vengativa, repetí, dejando que el peso de 42 años de dignidad aplastara su patético berrinche. ¿Sabes qué es vengativo, Valeria? Vengativo es seducir a un anciano confundido para robarle a su familia. Me acerqué un paso más, acorralándola contra el escritorio del abogado. Vengativo es revolcarte con tu amante en hoteles baratos durante más de un año mientras planeas dejar a tu esposo sin nada.
Vengativo es llamar vieja inútil a la mujer que te recibió en su mesa con los brazos abiertos. Valeria retrocedió tropezando como si mis palabras fueran cachetadas físicas que le marcaban el rostro pálido. Yo no soy vengativa, continué bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal que le congeló la sangre. Soy algo mucho peor para ti. Soy inteligente. Miguel, que había estado leyendo el testamento real con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas, levantó la vista y con la voz rota pronunció la frase que terminaría de enterrar a su esposa mamá. Hay una sección aquí que específicamente menciona a Valeria. El detective asintió con solemnidad. Su padre incluyó una cláusula muy específica sobre su nuera. Tomé el documento de las manos de mi hijo, sentí la presencia protectora de Eduardo a mi lado y leí en voz alta la genialidad de mi difunto marido. Si se demuestra que mi nuera ha manipulado, coaccionado o engañado para alterar mi voluntad original, ella no solo queda excluida de cualquier beneficio, sino que debe devolver cualquier propiedad, regalo o dinero que haya obtenido de la quineficia familia Méndez durante su matrimonio. El silencio que siguió fue absoluto, pesado como una tumba de mármol. Valeria se quedó completamente blanca, boqueando como un pez fuera del agua. ¿Devolver qué?, balbuceó, perdiendo todo su glamour. Héctor consultó sus notas y clavó la última estaca. Un automóvil BMW de $45,000, joyas por 28,000, un fondo de inversión de 50,000 y viajes a Europa por 15,000 intas. Un total de $138,000 más los intereses acumulados. La reina de las lomas acababa de ser sentenciada a la ruina absoluta por el anciano al que creyó humillar. Valeria se tambaleó violentamente, agarrándose del borde de la mesa para no caer de rodillas al piso que tanto despreciaba. Entonces dije con una tranquilidad implacable, saboreando cada sílaba: tendrás que encontrar la manera de conseguirlo, aunque tengas que empeñar hasta tus zapatos de diseñador. Para rematar, el detective Salgado cerró su portafolio con un golpe seco y anunció que todas las evidencias de fraude y abuso financiero habían sido entregadas a las autoridades penales. Es posible que enfrente cargos criminales, además de las deudas civiles, sentenció el investigador. Valeria finalmente se quebró por completo. Se desplomó en su silla sollozando sin control, ahogada en sus propias lágrimas sucias. Pero no lloraba por arrepentimiento. Lloraba por el terror absoluto de alguien que se acababa de dar cuenta de que lo había perdido absolutamente todo. Mi hijo me miró con una mezcla de vergüenza desgarradora y admiración profunda. La víbora había sido decapitada y mi casa por fin volvía a ser mía. Los días que siguieron a esa explosión en la oficina del licenciado Martínez fueron como vivir en el ojo de un huracán, categoría 5. Mientras yo me ocupaba a fondo de los trámites legales para hacer valer el verdadero testamento de mi Eduardo, la vida perfecta de la intocable Valeria se desintegraba pedazo a pedazo ante los ojos de toda la familia. Salió de esa oficina arrastrando los pies, sin el tintineo arrogante de sus llaves ni el eco altivo de sus tacones de diseñador. 3 días después, el timbre de mi casa sonó. Era Miguel. Llegó a mi puerta con los ojos hinchados, los hombros caídos y el rostro demacrado de un hombre que no había pegado el ojo en 72 horas. Entró a la sala, la misma sala que su mujercita planeaba vaciar, y se dejó caer en el sofá. «Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego?», murmuró con la voz rota, escondiendo la cara entre sus manos temblorosas. Lo miré, debatiéndome entre el coraje de una leona herida y la inmensa piedad de una madre que ve a su cachorro sangrar. «Valeria es una maestra del engaño», le respondí con suavidad, sirviéndole un café de olla humeante para calentarle el alma. Pero Miguel negó con la cabeza violentamente, negándose a ser solo una víctima. «No, mamá, yo quería creer en su versión. Porque ella me hacía sentir especial», confesó, y sus lágrimas comenzaron a rodar sin freno por sus mejillas. «Carmen siempre fue la inteligente, Roberto el generoso, y yo siempre fui el del medio, el que no destacaba en nada. Valeria alimentó mi ego», me dijo, «que papá secretamente pensaba que yo era el más capaz de manejar la herencia». Escuchar a mi propio hijo admitir que había ignorado las miradas de asco de su esposa hacia mí, las salidas misteriosas y las llamadas cortadas solo porque ella le endulzaba el oído y le daba a tole con el dedo, me clavó un puñal en el pecho. El orgullo de un hombre inseguro es el terreno más fértil para una mujer trepadora.
Le pedí que se largara, la corrí hace 2 días y está refundida en un hotel, sentenció Miguel, escupiendo las palabras con un asco profundo. El karma no viaja en burro, viaja en patrulla. 3 semanas después, recibí la llamada de la Fiscalía de Delitos Financieros. Señora Méndez, necesitamos que venga a testificar en el caso. Los cargos son abuso financiero de un adulto mayor, falsificación de documentos legales y fraude. Si se demostraba su culpabilidad, la princesita de Polanco podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. El día de la audiencia preliminar, el ambiente en el juzgado era denso, casi eléctrico. Cuando los custodios trajeron a Valeria, tuve que parpadear 2 veces para poder reconocerla. Su cabello rubio platinado, antes impecable, mostraba unas horribles raíces oscuras y grasientas. Sin una gota de maquillaje, con el rostro chupado y ropa simple que le quedaba floja, parecía un trapo sucio. Ya no quedaba ni un rastro de esa mirada verde altanera. Sus ojos solo destilaban el pánico salvaje y la desesperación de una rata acorralada en una alcantarilla. Verla ahí despojada de su falso glamour de alta sociedad me provocó un escalofrío de justicia divina. El fiscal fue absolutamente despiadado. Mostró las fotos del detective Héctor, los audios clandestinos, los registros médicos de mi Eduardo. Todo formaba un rompecabezas asqueroso de coacción y abuso sistemático contra un anciano enfermo. Cuando llegó mi turno de subir al estrado, caminé con la cabeza en alto y pasos firmes. El abogado defensor de Valeria, un tipo de traje barato y mirada resbaladiza, intentó acorralarme pintándome como la clásica suegra celosa y metiche que inventaba toda una conspiración para arruinar a su pobre nuera. ¿No es cierto que usted esperaba encontrar evidencia de comportamiento inapropiado porque simplemente desaprobaba el matrimonio? Me soltó con malicia, intentando provocar mi ira. Lo miré con una frialdad que congeló la sala entera. Yo no estaba espiando, licenciado. Estaba investigando circunstancias que no tenían sentido. Esperaba encontrar la verdad, le respondí con voz de acero, y desafortunadamente, para su clienta, la verdad incluía comportamiento inapropiado, rematé. El abogado tragó saliva, bajó la mirada y no hizo más preguntas. El juez dictaminó causa probable para todos los cargos y, al considerarla un alto riesgo de fuga, ordenó que permaneciera bajo custodia. Mientras le ponían las esposas de acero, que sonaron como un portazo directo en el infierno, Valeria giró la cabeza hacia los asientos de la galería. Miguel, amor, tú sabes que te amo. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestro futuro juntos, le suplicó, llorando a gritos, pataleando mientras el guardia la jalaba sin piedad. Mi hijo se levantó lentamente, la miró con una repulsión absoluta y le dio la estocada final que la destrozó por completo. No, Valeria. Todo lo que hiciste fue por ti misma, siempre fue solo por ti. Esa noche, por primera vez en 8 larguísimos años, Miguel y yo cenamos solos en mi cocina, sin veneno esparciéndose en la mesa. Mientras lavábamos los platos juntos, él me miró con el alma rota y preguntó si algún día podría perdonarse a sí mismo. El perdón ya lo tienes, hijo, le dije suavemente. Lo que necesitas ahora es aprender a perdonarte a ti mismo. El cáncer había sido extirpado, sí, pero la verdadera cicatrización apenas comenzaba. Aún faltaba un último secreto por desenterrar, el más aterrador de todos, guardado celosamente en la cajita azul de mi difunto marido. 2 meses después del juicio preliminar, cuando la tormenta de los tribunales comenzó a calmarse y el silencio volvió a adueñarse de mi casa en Coyoacán, encontré por fin el valor para enfrentar el último fantasma. Esa noche, después de cenar sola en mi cocina, me senté en el sillón de piel donde mi Eduardo solía leer el periódico. Mis manos, marcadas por el tiempo y el dolor, sacaron la pequeña caja de terciopelo azul que el detective Héctor Salgado me había entregado. Durante semanas estuve tan enfocada en arrastrar a Valeria a la justicia que no me atrevía a abrirla. El miedo a escuchar la voz de un muerto, la culpa lacerante de haber sobrevivido mientras él libraba una guerra en la oscuridad de su propia mente enferma, me paralizaba el pecho. Pero una mujer que ha sobrevivido a la traición de su propia sangre ya no tiene derecho a ser cobarde. Abrí la caja. Adentro reposaba una carta doblada y un casete antiguo. Desdoblé el papel con dedos temblorosos. Mi querida Rosa, comenzaba con esa letra inconfundible, aunque más temblorosa de lo normal. Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se hicieron realidad
y que la víbora de Valeria por fin mostró los colmillos. Las lágrimas me nublaron la vista al instante. Mi viejo me confesaba en esas líneas el infierno que vivió en secreto. Explicaba cómo en sus momentos de lucidez fingía estar perdido en la demencia solo para escucharla. La escuché hablando por teléfono una tarde rosa. Se reía a carcajadas con su amante diciendo lo fácil que era manipular a un viejo senil y baboso y que pronto te echarían a la calle como a un perro callejero. El asco me revolvió el estómago. Pensar en esa trepadora burlándose de la vulnerabilidad del hombre que le dio techo y comida encendió de nuevo la hoguera de mi rabia. Eduardo no se quedó de brazos cruzados esperando la muerte. La carta detallaba cómo sacó dinero de un fondo antiguo para contratar a Héctor a escondidas. Sabía que mi tiempo se escurría como agua entre las manos y que no estaría ahí para protegerte cuando ella finalmente atacara para despedazarte, escribía mi marido. Pero la parte que me congeló la sangre hasta dejarme sin aliento venía en el último párrafo. Rosa, mi amor, hay algo que no pude decirte. En esta caja hay una cinta. Es la grabación de la conversación que tuve con Valeria ayer por la tarde cuando la confronté cara a cara. Escúchala y destrúyela para siempre con ella. Ayer por la tarde, el día exacto antes de la noche en que su corazón se detuvo para siempre, sentí un vértigo horrible. Agarré la grabadora vieja, inserté el casete y presioné el botón de reproducción con el alma en un hilo. El crujido de la cinta estática llenó mi sala. Luego la voz de mi Eduardo, sorprendentemente firme y ronca, retumbó en las paredes. Valeria, siéntate. Sé perfectamente lo del testamento falso, lo de tus hoteles baratos con Mauricio y tus planes de robarle a mi esposa. Hubo un silencio sepulcral en la grabación. Pero Eduardo no titubeó y le soltó el golpe mortal. Le reveló la existencia del Nuevo Testamento del detective de las fotografías y de cómo iba a quedar en la ruina absoluta. El grito de ira que soltó Valeria en esa cinta fue como el alarido de una bestia salvaje acorralada. «Tú no puedes hacerme esto, viejo maldito infeliz», berreaba ella perdiendo por completo la compostura de niña bien. Y entonces la grabación tomó un giro tan macabro que me hizo taparme la boca para no gritar. La histeria de mi nuera se apagó de golpe, reemplazada por un susurro frío, calculador y espeluznante. «Tú tienes problemas del corazón, Eduardo. Sería una verdadera lástima que el estrés de esta noche te provocara un infarto fulminante. A tu edad cualquier susto es mortal», escuché a mi viejo preguntar sin doblegarse. «¿Me estás amenazando en mi propia casa?» Valeria soltó una risita seca, desprovista de toda humanidad. «No te estoy amenazando, suegrito. Es un simple diagnóstico médico. Nadie va a dudar de que tu corazón, cansado, simplemente se rindió». El sonido de unos tacones alejándose y el chasquido de una puerta cerrándose fue lo último que se grabó antes de que la cinta se cortara abruptamente. Me quedé petrificada en la oscuridad. Mi esposo falleció apenas 12 horas después de esa amenaza, asfixiado por un infarto masivo en medio de la madrugada. ¿Fue el estrés abrumador de enfrentarse a ese monstruo? ¿O acaso esa asesina con zapatos de diseñador le hizo algo más aquella noche para asegurar su silencio eterno? Entregué la cinta a las autoridades al día siguiente, sumando cargos de negligencia y homicidio culposo a la larga lista de crímenes de La Princesita de Polanco. Nunca sabré con exactitud qué pasó esa madrugada fatídica, pero hoy encuentro una paz profunda al saber que mi Eduardo murió como un guerrero protegiendo nuestro hogar hasta su último latido. El atardecer trae paz después de una tormenta tan devastadora. El camino de mi dolor termina aquí, pero la lección permanece tatuada en el alma. ¿Cómo está tu corazón ahora después de conocer esta verdad? Deja tu valiosa sabiduría en los comentarios para que otras mujeres puedan leerla. Y no olvides compartir esta historia con una amiga que necesite recordar su propio valor. La historia y los personajes presentados en este relato son obras de ficción creadas con fines de entretenimiento y reflexión. Cualquier parecido con personas reales vivas o fallecidas o con eventos específicos es pura coincidencia. Sin embargo, es fundamental reconocer que las temáticas oscuras abordadas en esta narración, tales como el abuso financiero a personas de la tercera edad, la manipulación emocional, la violencia psicológica, intrafamiliar y la extorsión, son realidades dolorosas que ocurren todos los días en nuestra sociedad. Ninguna persona, sin importar su edad o condición, merece vivir bajo amenazas
o ser despojada de su dignidad y su patrimonio por parte de aquellos en quienes confía. Si tú o alguien que conoces se encuentra en una situación de abuso, vulnerabilidad o violencia doméstica, por favor, no te quedes en silencio. Busca ayuda inmediatamente contactando a las autoridades locales competentes, a instituciones de apoyo familiar o acércate a una persona de tu entera confianza. Hablar es el primer paso para romper las cadenas del abuso y encontrar un refugio seguro.